Hay una herida que casi nadie nombra porque duele admitirla. A veces no es el mundo el que te invade, es tu propia familia. Y decirlo en voz alta provoca culpa, miedo, una especie de traición interna que se siente en el pecho, como si algo se apretara por dentro. No porque no los quieras. No porque no valores lo que hicieron por ti. Sino porque una parte muy profunda de ti sabe que algo no está bien, y ha sabido eso desde hace años. Tal vez lo notes en cosas pequeñas. Comentarios que parecen inofensivos, pero que te dejan cansado sin saber por qué. Preguntas que no pediste. Opiniones que llegan antes incluso de que termines de pensar lo que sientes. Decisiones que se toman por tu bien sin preguntarte qué quieres tú. Y lo más inquietante es que, desde fuera, todo parece normal. Incluso amoroso. Incluso correcto. Pero dentro de ti algo se va encogiendo, poco a poco, como si cada día ocuparas un poco menos espacio en tu propia vida. No sé en qué momento aprendimos que poner límites a la familia era ser desagradecidos. Que marcar distancia era sinónimo de frialdad. Que decir no era un acto de egoísmo. A muchos nos enseñaron que el amor verdadero aguanta todo, que la familia siempre tiene derecho a opinar, a entrar, a quedarse. Y así crecimos confundiendo cercanía con invasión, cuidado con control, amor con deuda emocional. Piensa un segundo en esto, sin responder rápido, solo siente la pregunta. ¿Cuántas decisiones importantes de tu vida han estado más influenciadas por la reacción de tu familia que por lo que realmente querías? ¿Cuántas veces cambiaste de opinión antes incluso de expresarla, solo para evitar el comentario, la mirada, el silencio incómodo? ¿Cuántas partes de ti aprendieron a callarse para no incomodar? Si esto resuena, no pases de largo. Quédate. No porque este discurso vaya a darte respuestas mágicas, sino porque tal vez aquí encuentres palabras para algo que llevas años sintiendo sin saber cómo nombrar. Y si sientes que esto importa, de verdad importa, regálate el gesto simple de quedarte atento, de escuchar hasta el final, incluso de marcar este espacio como algo valioso. A veces un pequeño acto de atención es el primer límite que uno se pone a sí mismo. Vivimos en una época curiosa. Nunca habíamos hablado tanto de libertad, identidad, autenticidad, y al mismo tiempo nunca había sido tan difícil sentirnos realmente dueños de nosotros mismos. Pasamos horas construyendo una identidad digital, eligiendo qué mostrar, qué callar, qué versión de nosotros es más aceptable, más compartible, más caable. Y mientras tanto, en la vida real, muchas personas adultas siguen sintiéndose como niños frente a su familia. Niños que necesitan aprobación. Niños que temen decepcionar. Niños que, aunque tengan años, independencia y criterio, todavía sienten que deben justificarse. Aquí ocurre algo muy interesante a nivel psicológico. Cuando creces en un entorno donde tus límites no fueron respetados, emocionales, mentales, incluso físicos, tu sistema nervioso aprende una lección silenciosa. Para pertenecer, tengo que ceder. Para ser querido, tengo que adaptarme. Para estar a salvo, tengo que minimizarme. Esa lección no se queda en la infancia. Se cuela en tus relaciones, en tu trabajo, en tu forma de estar en el mundo. Y sí, también en cómo usas las redes sociales, cómo te comparas, cómo buscas validación afuera cuando por dentro te sientes invisible. No es casualidad que muchas personas que sienten invasión familiar también vivan con una ansiedad difusa, difícil de explicar. No es un miedo concreto. Es más bien una sensación de estar siempre alerta, como si algo pudiera pasar en cualquier momento. Ese algo suele ser la opinión del otro, la desaprobación, el juicio. El comentario que cruza un límite que nunca fue claramente establecido, porque nunca sentiste que tenías derecho a establecerlo. Desde fuera, otros pueden decirte, pero tu familia solo quiere lo mejor para ti. Y puede que sea verdad, pero querer lo mejor no siempre significa saber respetar. Hay familias que aman desde el miedo. Miedo a perderte. Miedo a quedarse solas. Miedo a que tomes un camino distinto al que entienden. Y ese miedo, cuando no se reconoce, se disfraza de control, de crítica constante, de intromisión. Aquí aparece una de las confusiones más dolorosas, pensar que si algo duele es porque tú estás exagerando. Pensar que si te sientes invadido es porque eres demasiado sensible. Pensar que deberías ser más fuerte, más tolerante, menos complicado. Muchos adultos sensibles crecieron escuchando eso. Y aprendieron a desconfiar de sus propias señales internas. Aprendieron a ignorar ese nudo en el estómago. Ese cansancio después de una llamada. Ese vacío raro después de una reunión familiar. El cuerpo no se equivoca tan fácilmente. Cuando alguien cruza tus límites de forma constante, tu sistema nervioso lo registra. Aumenta el cortisol, la hormona del estrés. Tu atención se fragmenta. Te cuesta relajarte.
Incluso en momentos tranquilos, una parte de ti sigue en guardia. Y entonces buscas alivio rápido. Dopamina. Distracción. Redes sociales. Aprobación externa. No porque sea superficial, sino porque tu organismo necesita una pausa de tanta tensión interna. Tal vez por eso te comparas tanto. Tal vez por eso sientes que nunca es suficiente. Porque cuando tu identidad se construye bajo la mirada constante de otros, aprendes a mirarte desde fuera, no desde dentro. Te preguntas cómo te ven, no cómo te sientes. ¿Qué pensarán, no qué necesitas? Y ahí la familia tiene un peso enorme, porque fue el primer espejo. Un espejo que, en lugar de reflejarte, muchas veces te moldeó. Hay historias que se repiten con distintos rostros. La persona que siempre recibe comentarios sobre su cuerpo, su forma de vestir, su manera de vivir. El adulto al que le revisan decisiones como si aún tuviera que pedir permiso. El hijo o la hija a quien se le cuentan intimidades que no pidió, cargándolo con problemas que no le corresponden. El familiar que espera disponibilidad total, inmediata, sin considerar tus tiempos, tu energía, tu vida. Y lo más complejo, muchas de estas dinámicas vienen acompañadas de frases amorosas. Es que me preocupo por ti. Te lo digo por tu bien. En esta familia siempre hemos sido así. Frases que suenan a cuidado, pero que no dejan espacio a tu individualidad. Frases que, sin darse cuenta, te niegan el derecho básico a ser diferente. Aquí hay algo importante que quiero dejar en el aire, sin cerrarlo del todo todavía. No todas las invasiones son iguales. No todas las familias cruzan límites de la misma manera. Y no todas las personas reaccionan igual ante eso. Hay quienes se rebelan. Hay quienes se apagan. Hay quienes se vuelven complacientes. Hay quienes huyen emocionalmente, incluso estando presentes. Más adelante vamos a volver a esto, porque entender tu reacción es clave para recuperar algo muy valioso que quizás sientes perdido. Pero antes, quiero que observes algo con honestidad brutal. No para culparte, solo para mirar. ¿Qué precio has pagado por no poner límites? Tal vez éxito externo, pero vacío interno. Tal vez paz aparente, pero tensión constante. Tal vez aprobación, pero desconexión contigo. El precio suele ser silencioso, pero alto. Y aquí aparece una verdad incómoda que casi nadie dice claramente. A veces la familia no respeta tus límites porque nunca aprendiste a creer que tenías derecho a tenerlos. No porque seas débil, sino porque te enseñaron, directa o indirectamente, que el amor se gana, que la pertenencia se mantiene complaciendo, que tu valor depende de no causar conflicto. Esto no se cambia con una frase bonita ni con un acto impulsivo de confrontación. Se cambia con algo mucho más profundo y, al mismo tiempo, más sencillo, empezar a reconocerte internamente como un adulto con derecho a elegir. Suena obvio. Pero para muchas personas, sentirlo de verdad es casi revolucionario. En el fondo, lo que está en juego no es solo la relación con tu familia. Es tu identidad, tu autoestima interna, tu capacidad de habitarte sin pedir permiso. Y cuando eso empieza a moverse, todo lo demás, las relaciones, el uso de las redes, la comparación, la ansiedad, empieza también a reorganizarse, aunque al principio de miedo. Quédate con esa sensación. No la empujes. No intentes resolverla ahora. Hay capas que aún no hemos tocado. Y algunas de las señales más claras de esta invasión no son las más obvias. Son las que se sienten normales hasta que un día dejas de sentirte a ti mismo. Hay una sensación muy específica que aparece cuando la invasión es constante pero silenciosa. No es enojo abierto. Tampoco es tristeza clara. Es más bien una mezcla rara entre culpa y agotamiento. Como si cada interacción te dejara un poco drenado, pero al mismo tiempo te sintieras mal por sentirte así. Porque es tu familia. Porque no debería afectarte. Porque así son. Ese conflicto interno desgasta más de lo que parece. Porque no solo tienes que lidiar con lo que te dicen o hacen, sino también con la voz interna que te cuestiona por reaccionar. Esa voz que dice, estás exagerando, no es para tanto, deberías ser más agradecido. Y así, poco a poco, aprendes a desconectarte de tus propias señales. Aprendes a sonreír cuando por dentro estás tenso. Aprendes a sentir cuando algo te incomoda. Aprendes a explicar de más tus decisiones, como si tu vida necesitara un permiso constante para existir. Muchas personas no se dan cuenta de esto hasta que algo se rompe. Un ataque de ansiedad sin causa aparente. Una irritabilidad que sale con quien no corresponde. Una sensación de vacío incluso cuando todo está bien. O esa necesidad urgente de escapar, de mudarse, de cortar llamadas, de desaparecer un poco. No porque no haya amor, sino porque ya no hay espacio.
Aquí es importante decir algo que suele generar resistencia. Poner límites no es un acto de agresión. Es un acto de higiene emocional. Así como no permites que cualquiera entre a tu casa sin avisar, tampoco es sano permitir que cualquiera, aunque sea familia, entre a tu mundo interno sin cuidado. El problema es que a muchos nunca nos enseñaron eso. Nos enseñaron a abrir la puerta siempre. A no cerrar. A no decir hasta aquí. Y cuando alguien crece así, su cerebro se adapta. Aprende a vivir en estado de alerta relacional. La dopamina, que debería activarse con el placer genuino, empieza a asociarse con la aprobación externa. Un comentario positivo, una señal de aceptación, un "qué bien hiciste" se vuelve una pequeña recompensa química. Mientras tanto, el cortisol se dispara ante la mínima posibilidad de conflicto. Una llamada perdida. Un mensaje pendiente. Un tono de voz distinto. Todo eso activa una alarma interna que dice, algo va mal, prepárate. Este patrón no se limita a la familia. Se replica. En amistades. En parejas. En el trabajo. Incluso en cómo te expones en redes sociales. Porque cuando tu identidad se construye desde afuera, desde la mirada ajena, tu sistema nervioso se acostumbra a vivir pendiente de señales externas. Likes, respuestas, silencios. Todo se interpreta. Todo pesa. Pero volvamos a la familia, porque ahí está la raíz emocional más profunda. Hay una señal muy clara de invasión que muchas personas normalizan, cuando tus emociones no son bienvenidas y no encajan con la narrativa familiar. Si estás triste, te dicen que exageras. Si estás molesto, que eres ingrato. Si estás confundido, que no sabes lo que quieres. El mensaje implícito es, tus emociones son un problema si nos incomodan. Con el tiempo, aprendes a editarlas. A mostrar solo las aceptables. Las que no generan tensión. Y así pierdes contacto con partes importantes de ti. No porque no estén, sino porque no fueron validadas. Y aquí aparece algo clave para la autoestima interna. No puedes sentirte valioso si partes de ti tienen que esconderse para ser aceptadas. Tal vez por eso te cuesta tanto saber qué quieres. No porque no tengas deseos, sino porque pasaste años ajustándolos, amoldándolos, negociándolos, hasta que se volvieron borrosos. Y entonces aparece la pregunta existencial que muchos sienten pero pocos formulan. ¿Quién soy cuando no estoy respondiendo a las expectativas de nadie? Esta pregunta asusta. Porque durante mucho tiempo, tu lugar en el sistema familiar estuvo claro. El responsable. El mediador. El que no da problemas. El que siempre está. El que escucha. El que cumple. Y salirse de ese rol genera una especie de vértigo. Porque implica decepcionar a alguien. Y para quien creció asociando amor con aprobación, decepcionar se siente como perder el amor. Aquí quiero introducir un matiz importante. No todas las invasiones vienen de la misma intención. Algunas vienen del control, otras del miedo, otras de la dependencia emocional. Hay padres que no saben quiénes son sin sus hijos. Hay familias que no toleran la individuación porque amenaza su equilibrio interno. Cuando uno cambia, todo el sistema se mueve. Y no todos están preparados para eso. Esto no convierte automáticamente a nadie en villano, pero tampoco invalida tu experiencia. Puedes entender de dónde viene algo y, aún así, reconocer que te hace daño. Ambas cosas pueden coexistir. Y aceptar eso es un paso enorme hacia la libertad psicológica. Hay personas que, ante esta dinámica, desarrollan una personalidad extremadamente complaciente. Son atentos, empáticos, siempre disponibles. Desde fuera parecen fuertes, maduros, estables. Por dentro suelen estar agotados. Porque su valor se mide por cuánto dan, no por quiénes son. Otros reaccionan al revés. Se vuelven distantes, irónicos, emocionalmente inaccesibles. Es una forma de protegerse. De poner un límite que nunca pudieron poner con palabras. Ninguna de estas respuestas es incorrecta. Son adaptaciones. Respuestas inteligentes a un entorno que no supo cuidar tus bordes. El problema aparece cuando esas adaptaciones se vuelven permanentes. Cuando ya no eliges cómo relacionarte, sino que reaccionas desde un patrón antiguo. Y aquí aparece una de las señales más sutiles de que tu familia no respeta tus límites, cuando sientes que tienes que justificar constantemente tu forma de vivir. Tus horarios, tus decisiones, tus silencios. Como si tu vida fuera un examen continuo. Como si siempre hubiera alguien evaluando si lo estás haciendo bien o mal. Ese juicio constante, incluso cuando no se expresa en palabras, se internaliza. Se vuelve una voz propia. Una voz que duda, que compara, que nunca está satisfecha. Y entonces, aunque logres cosas, aunque avances,
Aunque cambies, la sensación de insuficiencia persiste. Porque no viene de lo que haces. Viene de cómo aprendiste a mirarte. En este punto, muchas personas buscan alivio en la validación externa. No solo de la familia, sino de cualquier espacio donde se sientan vistos. Redes sociales, reconocimiento profesional, relaciones intensas. Y por momentos funciona. Hay una subida de dopamina, un alivio breve. Pero luego vuelve el vacío. Porque la validación externa no construye identidad. Solo la anestesia temporalmente. La identidad real se construye cuando tus límites son respetados. Cuando tus emociones tienen lugar. Cuando puedes decir esto no me hace bien sin sentir que estás rompiendo algo sagrado. Y eso, para quien viene de una familia invasiva, es un aprendizaje profundo. No se logra de un día para otro. Pero empieza con algo muy concreto, escuchar esa incomodidad interna sin juzgarla. Quiero que te detengas un momento en esta sensación. No la analices demasiado. Solo obsérvala. Ese cansancio que aparece después de ciertas interacciones. Ese deseo de estar solo. Ese alivio cuando hay distancia. Eso no te hace frío. Te hace honesto contigo. Más adelante vamos a hablar de cómo empezar a recuperar espacios sin destruir vínculos, de cómo diferenciar límite de rechazo, de cómo sostener la culpa sin dejar que te gobierne. Pero antes, hay otra capa que necesitamos mirar. Una que tiene que ver con el miedo más profundo que suele estar debajo de todo esto. Un miedo que no siempre se reconoce, pero que condiciona muchas de tus decisiones sin que lo notes. Ese miedo no es a tu familia. Es al vacío que aparece cuando dejas de vivir para otros. Y ese vacío, aunque asuste, también guarda algo esencial que quizá llevas mucho tiempo buscando. Hay un miedo que rara vez se dice en voz alta, porque no suena noble ni bonito. No es el miedo a que tu familia se enoje. No es el miedo al conflicto directo. Es algo más silencioso y profundo, el miedo a quedarte sin un lugar. A dejar de pertenecer. A volverte prescindible. A que, si ya no cumples el rol que siempre cumpliste, nadie sepa muy bien dónde ponerte, ni tú mismo. Ese miedo no nace de la nada. Se construye lentamente cuando el amor que recibiste estuvo, aunque fuera de forma sutil, condicionado. Cuando eras valorado por lo que hacías, por cómo ayudabas, por lo poco que molestabas, por lo bien que encajabas. Y así, sin que nadie lo dijera explícitamente, aprendiste una ecuación interna muy peligrosa. Si dejo de ser esto que esperan, corro el riesgo de no ser nada para ellos. Por eso, cuando alguien empieza a pensar en poner límites reales, no límites educados que igual permiten la invasión, sino límites que de verdad protegen, aparece una ansiedad muy particular. No es solo nervios. Es una sensación de vértigo existencial. Como si estuvieras a punto de soltarte de algo conocido sin saber si hay suelo debajo. Y muchas personas confunden ese miedo con una señal de que están haciendo algo mal. En realidad, suele ser justo lo contrario. Cuando tu sistema nervioso ha vivido durante años adaptándose a los demás, la idea de priorizarte se siente extraña. Incluso peligrosa. El cuerpo no distingue entre un peligro real y un peligro relacional aprendido. Para él, el posible rechazo, la desaprobación, el distanciamiento emocional, activan las mismas alarmas que una amenaza física. Aumento del cortisol. Tensión muscular. Pensamientos circulares. Necesidad urgente de reparar, de explicar, de volver a la zona conocida. Aquí es donde muchas personas se traicionan sin darse cuenta. Sienten la incomodidad de la invasión, pero el miedo a perder el vínculo es más fuerte. Y entonces negocian consigo mismas. Solo esta vez. No pasa nada. Ya después veo. Y así, el límite nunca llega. O llega tan diluido que deja de cumplir su función. Hay una señal muy clara de que esto está ocurriendo. Cuando empiezas a sentir que tu vida no es del todo tuya, aunque nadie te esté prohibiendo nada de forma explícita. Puedes vivir solo, tener independencia económica, tomar tus propias decisiones, y aún así sentir que algo te ata. Ese algo suele ser interno. Es la expectativa internalizada del otro. Es la mirada que llevas dentro incluso cuando estás solo. Muchas personas describen esto como una especie de ruido de fondo. No siempre es consciente. Es una sensación de estar observado incluso en tu intimidad. De preguntarte qué pensarían si supieran esto, si hicieras aquello, si eligieras diferente. Y eso, poco a poco, va erosionando tu sensación de libertad psicológica. No haces lo que quieres. Haces lo que no genera conflicto. Que no es lo mismo. Aquí aparece otra señal sutil de invasión familiar, cuando tus logros nunca parecen suficientes o nunca parecen del todo tuyos. O son minimizados. O comparados. O rápidamente acompañados de un sí, pero. Y aunque tú intentes no darle importancia,
Algo dentro se encoge. Porque el mensaje implícito es, aún no eres suficiente como para ser validado sin condiciones. Este tipo de dinámica tiene un impacto directo en la autoestima interna. Porque la autoestima no se construye solo con palabras bonitas. Se construye cuando tus límites son reconocidos como legítimos. Cuando tu no tiene el mismo valor que tu sí. Cuando no necesitas demostrar constantemente tu valía para merecer respeto. Cuando eso no ocurre, muchas personas desarrollan una relación complicada con el éxito. Logran cosas, pero no las disfrutan del todo. O sienten que siempre falta algo. O viven con la sensación de que en cualquier momento serán cuestionados. Y entonces el éxito deja de ser una expresión auténtica y se convierte en una defensa. En una forma de decir, miren, valgo. Aunque nadie lo haya pedido explícitamente. Este patrón también explica por qué algunas personas se sienten profundamente cansadas de ser ellas mismas. No porque no se quieran, sino porque han pasado tanto tiempo adaptándose que ya no saben dónde termina el personaje y dónde empieza la persona real. Y eso genera una fatiga existencial muy particular. No es solo cansancio físico. Es cansancio de sostener una identidad que no termina de encajar. Aquí quiero que notes algo importante. Si al escuchar esto sientes tristeza, enojo, alivio o incluso resistencia, todo eso tiene sentido. No estás descubriendo algo nuevo. Estás poniendo palabras a algo que tu cuerpo ya sabía. Y cuando algo no nombrado empieza a nombrarse, se mueve. A veces duele. A veces libera. A veces ambas cosas a la vez. Hay familias que reaccionan con incomodidad cuando uno empieza a cambiar. No porque no te quieran, sino porque tu cambio los confronta con sus propios límites no resueltos. Con sus miedos. Con sus carencias. Y en lugar de mirarlas, intentan volver a colocarte en el lugar conocido. A veces con culpa. A veces con victimismo. A veces con silencio. A veces con enojo. Este es uno de los momentos más delicados del proceso. Porque aquí es donde muchas personas retroceden. No por falta de claridad, sino por exceso de empatía. Entienden tanto al otro que se olvidan de sí mismas. Y la empatía sin límites se convierte en autoabandono. No se trata de volverte frío, ni distante, ni indiferente. Se trata de algo mucho más profundo, aprender a sostener la incomodidad del otro sin traicionarte. Y eso es una habilidad emocional que casi nadie enseña, pero que cambia por completo la forma en que te relacionas. Tal vez por eso, cuando imaginas poner límites reales, aparecen pensamientos como, los voy a lastimar, se van a sentir mal, ya no será igual. Y puede que algo de eso sea cierto. Pero hay una pregunta que rara vez te haces con la misma seriedad, ¿qué te ha pasado a ti por no ponerlos? ¿Qué partes tuyas se han ido apagando para que todo siga igual? No poner límites también tiene consecuencias. Solo que son internas, silenciosas, acumulativas. Se manifiestan como ansiedad, desconexión, dificultad para sentir placer, confusión identitaria. Y a largo plazo, incluso como resentimiento. Un resentimiento que no siempre se expresa, pero que envenena por dentro. Aquí hay algo que quiero dejar claro antes de avanzar. Poner límites no garantiza que el otro los entienda. No garantiza una reacción madura. No garantiza aprobación. Lo que sí garantiza, cuando se hace desde un lugar consciente, es coherencia interna. Y esa coherencia es la base de la paz mental que muchas personas buscan afuera sin encontrar. Más adelante vamos a hablar de cómo empezar a diferenciar culpa sana de culpa aprendida. De cómo sostener el miedo a decepcionar sin dejar que dirija tu vida. De cómo reconstruir una identidad que no dependa tanto de la validación externa, ni familiar ni digital. Pero antes de llegar ahí, hay una pregunta clave que necesitas hacerte, aunque incomode. No es una pregunta sobre ellos. Es sobre ti. ¿Qué versión de ti ha sido más aplaudida? ¿Y cuál ha sido más abandonada? Porque ahí, justo ahí, suele esconderse la raíz de por qué hoy te cuesta tanto defender tu espacio sin sentir que estás haciendo algo mal. Hay un momento muy preciso en la vida de muchas personas en el que algo hace clic por dentro. No siempre es dramático. A veces es una frase aparentemente pequeña, un comentario repetido, una escena que se vuelve a vivir por enésima vez. Y de pronto aparece un pensamiento que antes no estaba tan claro, esto ya no lo puedo seguir cargando. No con rabia, no con odio, con cansancio lúcido. Ese cansancio no nace de un solo evento, sino de la acumulación. De años de microinvasiones normalizadas, de llamadas que no respetan horarios, de preguntas que no respetan silencios, de opiniones que llegan incluso cuando no se pidieron, de una sensación constante de que tu vida es un espacio compartido, aunque nadie haya firmado ese acuerdo. Y aquí aparece una trampa psicológica muy común.
Creer que el problema es la intensidad del otro, cuando en realidad el núcleo está en la ausencia de límites claros. No porque no los hayas intentado, sino porque muchas veces los expresaste de una forma que no podía sostenerse. Límites explicados con culpa. Límites acompañados de justificaciones excesivas. Límites que pedían permiso para existir. Cuando alguien dice perdón, pero es que a mí me cuesta, antes de poner un límite, su sistema nervioso ya está pidiendo disculpas por ocupar espacio. Y eso, aunque suene sutil, se siente. El otro lo percibe. Y entonces el límite no se asienta. Se diluye. Hay familias donde la intimidad está tan mezclada que diferenciar dónde termina uno y empieza el otro genera ansiedad. Todo se comenta. Todo se opina. Todo se sabe. Y quien intenta marcar una frontera es visto como distante, frío o egoísta. No porque lo sea, sino porque rompe una dinámica que estaba basada en la falta de diferenciación. Desde la psicología, esto se parece mucho a lo que ocurre cuando un sistema no tolera la individuación. Cuando uno intenta separarse emocionalmente, no abandonar, no rechazar, sino diferenciarse, el sistema reacciona para volver al equilibrio anterior. A veces con presión emocional, a veces con victimismo, a veces con reproches sutiles. Ya no eres como antes. Antes nos contabas todo. Ya no confías. Estas frases no siempre buscan herir. Muchas veces expresan miedo. Pero el efecto es el mismo, generan culpa. Y la culpa, cuando es crónica, se vuelve una herramienta muy poderosa de control. No hace falta gritar. No hace falta prohibir. Basta con activar la sensación de que estás fallando como hijo, como hija, como miembro del clan. Aquí aparece una de las señales más claras de que tus límites no están siendo respetados, cuando la culpa aparece automáticamente cada vez que intentas priorizarte. No después de reflexionar. No después de dañar a alguien conscientemente. Sino de forma inmediata, casi refleja. Como si tu cuerpo hubiera aprendido que cuidarte tiene un costo emocional. Esa culpa no es natural. Es aprendida. Y suele estar muy ligada al miedo al abandono. Porque cuando eres pequeño, depender emocionalmente de tu familia es una cuestión de supervivencia. Tu cerebro lo registra así. Pero cuando eres adulto, esa dependencia ya no es necesaria para sobrevivir, aunque tu sistema nervioso no siempre lo sepa. Por eso, cuando piensas en poner límites, tu cuerpo reacciona como si estuvieras poniendo en riesgo algo vital. Aparece tensión, aparece duda, aparece la urgencia de explicar, de suavizar, de asegurar que sigues ahí, que no te vas, que no estás rechazando a nadie. Y en ese intento de tranquilizar al otro, vuelves a dejarte a ti en segundo plano. Hay algo profundamente injusto en esto, y es importante nombrarlo. Tú no eres responsable de regular las emociones de tu familia. No eres responsable de llenar vacíos que no te corresponden. No eres responsable de sostener una armonía que se logra a costa de tu bienestar. Puedes tener consideración, sí. Empatía, sí. Pero no autosacrificio constante. Cuando esta confusión se mantiene durante años, la identidad empieza a fragmentarse. Hay un yo que existe con la familia, adaptado, medido, contenido. Y hay otro yo que aparece en soledad, en ciertos espacios seguros, o incluso en el mundo digital, donde puedes expresarte con menos consecuencias inmediatas. Y esa división interna genera una disonancia muy profunda. Porque sientes que no eres una sola persona. Sientes que actúas según el contexto. Esa disonancia cansa. Y también genera una sensación de falsedad que duele, aunque no siempre sepas explicarla. No porque estés mintiendo, sino porque no estás pudiendo ser completo en ningún lugar. Siempre falta una parte. Muchas personas intentan resolver esto buscando un lugar propio afuera. Una pareja que los entienda. Un grupo donde se sientan libres. Un espacio donde no tengan que justificarse. Y aunque eso puede ayudar, no resuelve el núcleo si internamente sigues sintiendo que no tienes derecho a poner límites sin culpa. Aquí es donde quiero que prestes atención a algo muy sutil. Observa cómo te hablas cuando necesitas espacio. ¿Te dices que lo mereces? ¿O te dices que estás exagerando? ¿Te permites descansar sin dar explicaciones? ¿O sientes que debes justificar incluso tu cansancio? La forma en que te hablas es la forma en que aprendiste a ser tratado. Y cambiar eso no es un acto de rebeldía externa. Es un acto de reeducación interna. Es empezar a decirte, poco a poco, que tus necesidades no son un problema a resolver, sino una información a escuchar. Hay una diferencia enorme entre ser egoísta y ser autónomo. El egoísmo no considera al otro. La autonomía se considera a sí misma sin borrar al otro. Pero para quien creció sin límites claros, cualquier gesto de autonomía se siente como egoísmo.
Y ahí aparece el miedo a convertirte en alguien que no quieres ser. Ese miedo es comprensible, porque tu imagen de una persona buena estuvo muy asociada a ceder, a estar, a adaptarte. Y ahora estás cuestionando eso. No para dejar de amar, sino para dejar de desaparecer. Más adelante vamos a hablar de cómo empezar a poner límites desde un lugar firme pero humano. De cómo tolerar el malestar inicial sin retroceder. De cómo reconstruir una autoestima que no dependa de cumplir roles. Pero antes, hay algo esencial que necesitas ver con claridad, aunque incomode. Si hoy te cuesta tanto poner límites, no es porque seas débil. Es porque has sido fuerte durante demasiado tiempo de una forma que no te cuidó. Y esa fortaleza silenciosa, aunque te haya ayudado a sobrevivir, ya no es la que necesitas para vivir en paz. Hay algo que suele pasar justo antes de que una persona empiece a cambiar de verdad, y no se habla mucho de ello porque no suena inspirador. Es una etapa de confusión interna. No sabes exactamente qué quieres, pero sabes muy bien que ya no puedes seguir sosteniendo. No tienes un plan claro, pero sí una certeza silenciosa: seguir igual te está costando demasiado. En este punto, muchas personas intentan negociar con la realidad. Se dicen que tal vez exageran, que quizás si cambian la forma de decir las cosas, si son más pacientes, si entienden mejor al otro, todo se acomodará solo. Y durante un tiempo parece funcionar. Hay momentos de calma, días sin conflicto, sensación de que no era para tanto. Pero el cuerpo no olvida tan fácil. Y tarde o temprano, la incomodidad vuelve. Porque no se trataba del tono. Se trataba del límite. Una de las señales más claras de que la invasión sigue activa es esta: cuando incluso en tus momentos de descanso mental, tu familia sigue ocupando espacio en tu cabeza. No porque los extrañes, sino porque anticipas. Anticipas reacciones. Anticipas preguntas. Anticipas juicios. Y esa anticipación te roba presencia. Estás físicamente en un lugar, pero mentalmente en otro, gestionando escenarios que aún no ocurren. Eso no es casual. Es el resultado de haber crecido en un entorno donde no había claridad entre vínculo y control, donde la cercanía no siempre respetaba la autonomía. Y entonces tu mente aprendió a adelantarse, a prever, a amortiguar, a adaptarse antes de que el impacto llegara. Esa hipervigilancia fue útil en su momento. Te protegió, te ayudó a encajar, pero hoy se ha vuelto una carga. Hay personas que describen esta etapa como sentirse desdibujadas. Como si ya no supieran muy bien dónde están paradas. No es que hayan perdido su personalidad. Es que nunca pudieron desarrollarla del todo sin interferencias. Y ahora, al intentar hacerlo, aparece una especie de duelo. El duelo por la persona que fuiste para sobrevivir. El duelo por todo lo que no pudiste ser mientras estabas ocupado siendo aceptado. Este duelo no siempre se vive con lágrimas. A veces se vive con apatía, con desconexión, con una sensación extraña de vacío incluso en medio de la actividad. Y aquí es donde muchas personas se asustan, porque piensan que algo está mal con ellas, que se están volviendo frías, que ya no sienten como antes. Pero lo que suele estar ocurriendo es un reajuste interno, un espacio que se abre cuando dejas de reaccionar automáticamente. En este punto es muy común que la familia interprete el cambio como un rechazo personal. Ya no nos buscas. Ya no eres cercano. Antes eras diferente. Y escuchar eso duele, porque no estás intentando castigar a nadie. Estás intentando respirar. Pero como durante años fuiste tú quien se adaptó, ahora el simple hecho de no hacerlo se percibe como una falta. Aquí aparece una de las trampas emocionales más difíciles de atravesar: la falsa dicotomía entre cuidarte y cuidar el vínculo. Como si solo pudieras elegir una cosa. Como si tu bienestar y la relación fueran incompatibles. Esa idea es profundamente dañina, pero está muy arraigada en familias donde el amor se mezcló con la dependencia emocional. El problema no es que quieras espacio. El problema es que el sistema no sabe qué hacer con ese espacio. Porque durante mucho tiempo, ese espacio fue llenado por ti. Con tu disponibilidad, con tu escucha, con tu presencia constante. Y ahora, al retirarte un poco, se revela algo incómodo. No todo ese vínculo estaba basado en elección consciente. Parte estaba basada en costumbre, en rol, en necesidad no reconocida. Esto no significa que el amor no sea real. Significa que estaba sostenido por una estructura que no te incluía del todo como individuo. Y cuando una estructura así se mueve, aparecen reacciones defensivas. No porque seas cruel, sino porque el sistema siente que pierde algo. Es importante que escuches esto con calma. Tú no estás rompiendo la relación por poner límites. Estás mostrando donde la relación no era equilibrada. Y eso es muy distinto. El desequilibrio ya existía.
solo que ahora se hace visible. Muchas personas, en este punto, sienten una culpa muy específica, la culpa por cambiar, como si evolucionar fuera una traición, como si crecer implicara abandonar. Esa culpa suele venir acompañada de pensamientos como, ellos hicieron tanto por mí, no puedo ser así, no quiero convertirme en alguien egoísta. Y aunque esos pensamientos parecen nobles, muchas veces se encubren un miedo más profundo, el miedo a ser libre sin permiso. Porque la libertad psicológica no siempre viene acompañada de aplausos. A veces viene acompañada de silencio incómodo, de distancia temporal, de miradas que no entienden. Y para quien fue educado en la aprobación, eso puede sentirse devastador. No porque no pueda soportarlo, sino porque nunca se le enseñó a hacerlo. Aquí hay algo que quiero que integres despacio. No necesitas que tu familia entienda todo tu proceso para que sea válido. No necesitas convencerlos. No necesitas justificarte eternamente. Tu experiencia interna no tiene que ser aprobada para ser real. Y cuanto antes empieces a creer eso, más liviano se vuelve el camino. Este es un punto de quiebre interno. No visible desde fuera, pero muy potente por dentro. Es cuando empiezas a darte cuenta de que no puedes seguir negociando tu bienestar para mantener una imagen. Que no puedes seguir posponiéndote para sostener una narrativa familiar que ya no te representa. Y aquí ocurre algo curioso. Cuando dejas de explicar tanto, cuando empiezas a actuar con más coherencia interna, algunas personas se adaptan. Otras no. Y eso duele. Pero también revela. Revela qué vínculos pueden evolucionar contigo y cuáles solo funcionaban mientras tú no cambiabas. No todas las relaciones están destinadas a mantenerse igual para siempre. Algunas necesitan transformarse. Otras necesitan distancia. Y algunas, aunque duela, no pueden acompañarte en esta etapa. Eso no invalida lo vivido. Pero tampoco te obliga a quedarte donde ya no hay espacio para ti. Hay una señal muy clara de que estás avanzando, aunque no se sienta bien al principio. Empiezas a tolerar el malestar sin huir. Ya no corres a reparar automáticamente. Ya no te explicas de más. Ya no te traicionas tan rápido. Y aunque la culpa siga apareciendo, ya no decide por ti. Esto no es frialdad. Es madurez emocional. Es empezar a diferenciar lo que sientes de lo que temes. Lo que necesitas de lo que aprendiste a necesitar. Y esa diferenciación es el corazón de una identidad más auténtica. Más adelante vamos a hablar de cómo se siente la paz cuando ya no vives pendiente de la reacción del otro. De cómo se reorganiza tu atención cuando dejas de anticipar. De cómo baja el ruido interno cuando tus límites empiezan a alinearse con tus acciones. Pero antes, hay algo que todavía pesa mucho y que necesitamos mirar de frente. No es el miedo al conflicto. Es el miedo a quedarte solo contigo mismo cuando ya no estés ocupado sosteniendo a los demás. Porque ahí, en ese silencio nuevo, aparece una pregunta que puede cambiarlo todo, o que puede asustar más que cualquier discusión. Hay un punto en este proceso que casi nadie anticipa, y por eso suele vivirse con mucha confusión. Es cuando empiezas a tener más espacio, y en lugar de sentir alivio inmediato, sientes una especie de vacío raro. No un vacío dramático, sino uno silencioso. Como si algo que siempre estuvo ocupando tu mente de repente se retirara, y no supieras muy bien qué hacer con ese silencio. Durante años, tu atención estuvo entrenada para ir hacia afuera, hacia lo que el otro necesitaba, hacia lo que se esperaba de ti, hacia cómo evitar conflictos, decepciones, malentendidos. Esa atención constante consumía mucha energía, pero también te daba una identidad clara, el que está, el que responde, el que sostiene. Cuando empiezas a poner límites y esa dinámica se afloja, la atención ya no tiene que engancharse de la misma manera. Y ahí aparece la pregunta incómoda. ¿Y ahora qué hago conmigo? Este momento suele confundirse con egoísmo, apatía o desconexión emocional. Pero en realidad es una etapa de reconfiguración. Tu sistema nervioso está aprendiendo algo nuevo. No estar siempre disponible no es peligroso. No anticipar no es irresponsable. No responder de inmediato no es abandono. Pero como todo aprendizaje profundo, al principio se siente extraño, incluso amenazante. Aquí es donde muchas personas vuelven atrás. No porque quieran, sino porque el vacío les resulta insoportable. Porque nunca aprendieron a estar consigo mismas sin un rol que cumplir. Y entonces reaparece la tentación de volver a lo conocido. De retomar la disponibilidad. De arreglar la incomodidad ajena para no tener que habitar la propia. Pero si te quedas un poco más en este silencio, si no corres a llenarlo enseguida, empiezan a pasar cosas muy interesantes. Empiezas a notar que te gusta de verdad, no que te resulta aceptable. Empiezas a registrar tu cansancio real, no el permitido.
Empiezas a escuchar pensamientos que antes estaban ahogados por el ruido externo. Y eso, aunque al principio incomode, es el inicio de una identidad más sólida. Este es un punto clave para entender la relación entre límites familiares y autoestima interna. La autoestima no se fortalece solo diciéndote cosas bonitas frente al espejo. Se fortalece cuando te das permiso de existir sin función. Cuando no tienes que ser útil, comprensivo, disponible o fuerte todo el tiempo para merecer un lugar. Cuando puedes simplemente ser, sin justificarte. Muchas personas descubren en esta etapa que gran parte de su ansiedad venía de la sobreadaptación. De vivir constantemente ajustándose al otro. Cuando esa adaptación baja, el cuerpo empieza a relajarse, pero la mente, acostumbrada al control, se inquieta. Busca algo que gestionar, algo que arreglar, algo que anticipar. Y si no lo encuentra, puede generar una sensación de inquietud difícil de explicar. Aquí es donde entra en juego algo muy profundo, el miedo a la insignificancia. No a nivel racional, sino existencial. Cuando tu valor estuvo ligado durante mucho tiempo a lo que aportabas a los demás, dejar de hacerlo despierta una pregunta silenciosa. ¿Sigo importando si no doy, si no estoy, si no sostengo? Esta pregunta rara vez se formula con palabras, pero se siente en el cuerpo. Y es aquí donde muchas personas se refugian en la identidad digital. Porque ahí la validación es rápida, medible, visible. Likes, mensajes, reacciones. Es una forma de calmar momentáneamente ese miedo. De decirle al sistema nervioso, sigues siendo visto, sigues contando. No porque sea superficial, sino porque responde a una necesidad muy humana de reconocimiento. El problema es que esa validación externa no construye arraigo interno. Solo lo sustituye temporalmente. Y cuando se apaga la pantalla, el vacío vuelve. Porque el reconocimiento que sana de verdad es el que viene de sentirte coherente contigo. De saber que no te estás traicionando para ser aceptado. De respetar tus propios límites incluso cuando nadie aplaude. Volvamos a la familia, porque aquí el proceso se vuelve especialmente delicado. Cuando empiezas a sostener tus límites con más firmeza, sin tantas explicaciones, sin tanta culpa, algunas dinámicas cambian. Hay quien se adapta, hay quien insiste, hay quien aumenta la presión, y hay quien se victimiza. Esto no siempre es consciente. Muchas veces es una reacción automática ante la pérdida de control o de cercanía tal como la conocían. En este punto, una señal clara de que estás creciendo emocionalmente es que empiezas a diferenciar responsabilidad de culpa. Responsabilidad es hacerte cargo de cómo dices las cosas, de no dañar innecesariamente, de actuar con respeto. Culpa es cargar con emociones que no te pertenecen. Y esa distinción cambia por completo tu forma de relacionarte. Empiezas a entender que puedes decir no sin justificarte durante 10 minutos. Que puedes tomar distancia sin dar un discurso. Que puedes no responder de inmediato sin estar fallando. Y aunque al principio el cuerpo reaccione con incomodidad, poco a poco se va creando un nuevo registro interno. Estoy a salvo incluso cuando no complazco. Este aprendizaje es lento, no lineal. Hay avances y retrocesos. Días de claridad y días de duda. Momentos en los que sientes una paz profunda y otros en los que la culpa vuelve con fuerza. Eso no significa que estés fallando. Significa que estás reprogramando patrones muy antiguos. Hay algo que suele aparecer en esta etapa y que sorprende a muchas personas: el enojo. Un enojo que estuvo reprimido durante años. No un enojo explosivo, sino uno lúcido. Una especie de tristeza con fuego. Duele reconocerlo, porque va en contra de la imagen de buena persona que aprendiste a sostener. Pero ese enojo no te convierte en alguien malo. Te devuelve información. Te muestra dónde te excediste, dónde cediste de más, dónde te abandonaste para no perder el vínculo. Negar ese enojo no lo hace desaparecer. Solo lo vuelve contra ti. En forma de ansiedad, de autoexigencia, de culpa constante. Integrarlo, en cambio, te permite usarlo como energía para protegerte mejor. No para atacar, sino para marcar territorio interno. Este es un momento crucial. Porque aquí decides si ese proceso se queda en una toma de conciencia dolorosa o si se convierte en una transformación real. Y esa transformación no ocurre cuando el otro cambia, o cuando la familia entiende, o cuando todo se acomoda afuera. Ocurre cuando tú empiezas a sostenerte por dentro incluso cuando afuera hay incomodidad. Y aquí quiero dejarte con algo que tal vez no has considerado del todo. La paz que buscas no viene de que nadie vuelva a cruzar tus límites. Viene de que tú dejes de cruzarte a ti mismo para evitar el conflicto. Cuando eso empieza a pasar, aunque el entorno no cambie de inmediato, algo muy profundo se acomoda dentro de ti. Todavía queda una capa importante por explorar.
Una que tiene que ver con cómo reconstruir el vínculo contigo sin caer en el aislamiento. Con cómo relacionarte desde un lugar más adulto, no reactivo. Con cómo empezar a elegir, no desde el miedo, sino desde la claridad. Y esa parte es clave para que este camino no termine en distancia fría, sino en una libertad más humana y consciente. Llega un momento en este proceso en el que algo cambia de lugar por dentro. No es espectacular. No hay una revelación repentina ni una sensación de triunfo. Es más bien una quietud distinta. Como si dejaras de empujar una pared que nunca se movió. Y al dejar de empujar, descubrieras que estabas agotado, pero también que ahora tienes las manos libres. En este punto empiezas a notar algo muy concreto, ya no reaccionas igual. Antes, un comentario bastaba para activarte por dentro durante horas. Una frase, una pregunta, una insinuación, y tu mente se llenaba de ruido. Ahora, aunque todavía incomode, ya no te absorbe de la misma manera. Hay una pequeña distancia interna. Un segundo de pausa. Y ese segundo lo cambia todo. Esa pausa es señal de que algo se está reorganizando en tu sistema nervioso. Durante años, la respuesta fue automática. Defensa, adaptación, explicación. Ahora empieza a aparecer la posibilidad de elegir. No siempre la tomas. A veces vuelves al patrón antiguo. Pero ya no es inconsciente. Y cuando algo deja de ser inconsciente, pierde gran parte de su poder. Aquí ocurre algo interesante con la atención. Empiezas a recuperar energía mental. Esa energía que antes se iba en anticipar reacciones, en gestionar emociones ajenas, en sostener climas familiares. De repente, está disponible. Y al principio no sabes qué hacer con ella. Te descubres pensando más en ti. En tus ritmos. En lo que te da calma. En lo que te la quita. No desde el ego, sino desde una curiosidad nueva. Muchas personas, en esta etapa, sienten culpa por empezar a priorizarse. Pero también sienten algo que no habían sentido en mucho tiempo: coherencia. No euforia. Coherencia. Esa sensación tranquila de que lo que haces por fuera empieza a parecerse un poco más a lo que sientes por dentro. Y esa coherencia es profundamente reguladora a nivel neuropsicológico. Cuando tus acciones y tus límites se alinean con tus necesidades reales, el cuerpo lo nota. Baja la tensión basal. La mente deja de girar tanto. El cortisol empieza a disminuir. No porque todo sea perfecto, sino porque ya no estás en contradicción constante contigo mismo. Esto tiene un efecto directo en cómo te relacionas con tu identidad digital también. Empiezas a comparar menos. No porque te lo propongas, sino porque la necesidad baja. Cuando tu valor ya no depende tanto de la aprobación familiar, tampoco depende tanto de la validación externa en general. Las redes pierden un poco de su poder hipnótico. Siguen estando ahí, pero ya no te definen igual. No porque seas mejor, sino porque estás más anclado. Aquí aparece una distinción clave que muchas personas nunca hicieron. El vínculo adulto no se sostiene desde la fusión, sino desde la elección. Cuando eres niño, dependes. Cuando eres adulto, eliges. Y elegir implica que puedes estar, pero también que puedes no estar. Sin que eso signifique rechazo. Sin que eso signifique abandono. Este cambio suele generar una reacción curiosa en el entorno. Algunas personas empiezan a tratarte de forma distinta. Te respetan más, incluso sin entender del todo qué cambió. Otras se sienten incómodas, porque ya no obtienen de ti la misma respuesta automática. Ya no pueden cruzar ciertos límites sin consecuencias internas, aunque no las expreses. Y aquí hay algo importante: poner límites no siempre implica decir grandes discursos. Muchas veces el límite más potente es el cambio de comportamiento. No justificarte. No entrar en ciertas conversaciones. No explicar de más. Retirarte a tiempo. Eso comunica mucho más de lo que crees. Al principio, esto puede hacerte sentir extraño, como si estuvieras siendo menos tú. Pero en realidad estás siendo más fiel a una parte de ti que estuvo silenciada. Y esa parte no necesita gritar. Solo necesita no ser ignorada. Hay algo profundamente reparador en empezar a tratarte como te hubiera gustado que te trataran. Con respeto por tus tiempos, por tus emociones, por tus silencios. Cuando haces eso, incluso si nadie más lo hace al principio, estás reescribiendo una experiencia emocional muy antigua. Estás diciéndole a tu sistema nervioso: ahora sí hay alguien que me cuida. Este proceso también trae una tristeza nueva. No la tristeza de la carencia, sino la tristeza de la lucidez. Te das cuenta de cuántas veces te abandonaste, de cuántas señales ignoraste, de cuánta energía invertiste en sostener vínculos que no sabían sostenerte a ti. Esa tristeza duele, pero no destruye. Limpia. Y en medio de esa limpieza,
Empiezas a notar algo que antes parecía imposible. Puedes estar cerca sin perderte. Puedes amar sin desaparecer. Puedes escuchar sin absorber. Puedes decir que no sin sentir que el mundo se derrumba. No siempre. No perfectamente. Pero cada vez un poco más. Este es el inicio de una libertad distinta. No la libertad impulsiva de cortar con todo. No la libertad defensiva de aislarte. Sino una libertad madura. La que nace de saber quién eres incluso cuando el otro no está de acuerdo. Todavía queda algo importante por integrar. Porque cuando empiezas a vivir desde este lugar, surge una pregunta inevitable. ¿Cómo sigo vinculado sin volver a caer en lo mismo? ¿Cómo construyo relaciones, incluso familiares, que no se basen en la invasión ni en la huida? Esa pregunta no se responde con técnicas rápidas. Se responde con una forma distinta de estar. Y eso es lo que vamos a empezar a explorar ahora. Porque el verdadero desafío no es poner límites una vez. Es sostener una identidad que ya no necesita perderse para pertenecer. Hay una forma distinta de vincularse que empieza a aparecer cuando ya no estás reaccionando desde el miedo, sino desde la claridad. No es rígida. No es fría. No es distante. Es más silenciosa, más sobria, más consciente. Y al principio se siente extraña porque no se parece a nada que hayas vivido antes dentro de tu familia. Antes, el vínculo estaba lleno de ruido. Explicaciones, anticipaciones, tensiones implícitas. Ahora empieza a haber más espacio. Y ese espacio no siempre es cómodo. Porque el espacio revela. Revela quién sabe relacionarse contigo cuando ya no te adaptas tanto. Revela quién solo se sentía cerca mientras tú te borrabas un poco. Este es uno de los momentos más delicados del proceso. Porque aquí es donde muchas personas se preguntan si todo este camino valió la pena. Si no era más fácil seguir como antes. Si no están exagerando. Si no están creando una distancia innecesaria. Y esa duda es comprensible. Porque ahora ya no tienes la recompensa inmediata de la aprobación constante. Pero tampoco tienes el desgaste permanente de la autonegación. Lo que empieza a construirse aquí es algo mucho más profundo, una relación contigo que no depende de la reacción del otro. Y cuando eso se fortalece, el miedo a la invasión baja. No porque nadie vaya a cruzar tus límites nunca más, sino porque ya no te pierdes cuando eso ocurre. Sabes volver a ti. Hay algo que cambia radicalmente cuando empiezas a habitarte de esta manera. Empiezas a elegir tus batallas. Ya no necesitas marcar cada límite en voz alta. Ya no necesitas defenderte de todo. Porque sabes qué conversaciones te aportan y cuáles no. Sabes cuándo quedarte y cuándo retirarte. Y esa elección consciente es una forma muy profunda de libertad psicológica. Muchas personas creen que poner límites significa estar siempre a la defensiva. Pero en realidad, cuando los límites están claros por dentro, no necesitas defenderte tanto. No todo te atraviesa. No todo te define. No todo te obliga a reaccionar. Y eso genera una calma nueva, más estable, menos dependiente de las circunstancias externas. Aquí también se produce un cambio importante en la forma en que miras a tu familia. Empiezas a verlos con más humanidad. No idealizada. No demonizada. Los ves como personas con sus propias limitaciones, miedos, historias no resueltas. Y eso, paradójicamente, puede aumentar la compasión sin disminuir tus límites. Antes, la compasión venía acompañada de sacrificio. Ahora empieza a venir acompañada de discernimiento. Puedes entender sin justificar. Puedes querer sin ceder. Puedes estar sin desaparecer. Y eso es una forma de amor mucho más madura, aunque no siempre sea reconocida como tal. Hay personas que, al llegar aquí, sienten una especie de reconciliación interna. No con todo lo que pasó, sino consigo mismas. Se perdonan por no haber sabido antes. Por no haber puesto límites antes. Por haberse quedado demasiado tiempo en dinámicas que dolían. Y ese perdón no es un acto mental. Es un soltar corporal. Una relajación profunda que se siente en el pecho, en los hombros, en la respiración. Este perdón es clave. Porque sin él, el proceso se queda atrapado en el reproche. Reproche hacia la familia. Reproche hacia uno mismo. Y el reproche, aunque comprensible, te mantiene atado al pasado. El perdón, en cambio, no borra lo vivido, pero te permite no cargarlo todos los días. Aquí es donde muchas personas empiezan a sentir algo que buscaban desde hace años sin saberlo, una paz tranquila. No una felicidad eufórica. No una motivación constante. Sino una sensación de estar en casa dentro de sí. De no tener que demostrar nada. De no tener que justificar cada paso. De poder elegir incluso el silencio sin sentirse culpables. Esta paz no significa que todo esté resuelto. Siguen existiendo momentos incómodos.
Siguen apareciendo viejos reflejos. Siguen doliendo ciertas frases. Pero ahora hay un centro interno al que puedes volver. Un lugar desde el cual no te desarmas por completo ante la invasión. Y algo muy importante empieza a ocurrir: tu vida deja de girar tanto alrededor de lo que los demás esperan. Tus decisiones se vuelven más lentas, pero más tuyas. Tus relaciones más pocas, pero más reales. Tu energía más cuidada. Tu atención más presente. Y todo eso tiene un impacto enorme en tu salud mental, aunque no siempre sea evidente de inmediato. Hay una frase interna que empieza a tomar forma en esta etapa. No siempre con palabras, pero sí como sensación: puedo elegir. No tengo que complacer. No tengo que huir. No tengo que justificarme eternamente. Puedo elegir cómo, cuándo y hasta dónde. Y esa elección consciente es la base de una identidad más sólida. Una identidad que no se define por oposición a la familia, ni por fusión con ella, sino por coherencia contigo. Una identidad que no necesita ser validada constantemente porque ya no está en duda internamente. Estamos muy cerca del cierre de este viaje. Y antes de llegar ahí, quiero que observes algo con honestidad suave. Mira cómo te sientes ahora mismo, después de todo este recorrido. No lo analices demasiado. Solo nota si hay más espacio dentro. Más claridad. Más permiso para ser. Porque lo que viene ahora no es un consejo, ni una técnica, ni una promesa vacía. Es una integración. Una forma de cerrar este ciclo sin rencor, sin huida y sin autotraición. Y eso, aunque no suene espectacular, puede ser uno de los actos más profundos de cuidado que hagas por ti en mucho tiempo. Hay algo que suele pasar cuando este proceso llega a su punto más profundo. No es un final perfecto ni una sensación de todo está resuelto. Es más bien una aceptación silenciosa. Aceptas que algunas cosas no cambiaron como esperabas, que algunas personas no entendieron, que ciertos vínculos ya no se sienten igual. Y, aún así, hay una calma nueva. Porque por primera vez no estás en guerra contigo mismo. Empiezas a darte cuenta de que gran parte del sufrimiento no venía solo de la invasión externa, sino de la invasión interna que tú mismo repetías. Cada vez que dudabas de tu percepción. Cada vez que te decías que no era para tanto. Cada vez que cruzabas tus propios límites para evitar incomodar. Cuando eso se detiene, aunque el mundo no cambie del todo, algo esencial se ordena dentro. Aquí es donde se revela lo que realmente estaba en juego desde el principio. No era solo que tu familia respetara tus límites. Era que tú aprendieras a respetarte incluso cuando nadie más lo hacía. No era que dejaran de opinar. Era que su opinión dejara de definirte. No era cortar vínculos. Era dejar de desaparecer dentro de ellos. Esta comprensión no llega con euforia. Llega con una especie de sobriedad emocional. Una sensación de adultez real. Empiezas a ver tu historia con más amplitud. Reconoces el amor que hubo, incluso si fue torpe. Reconoces el daño, incluso si no fue intencional. Y reconoces tu propio camino sin necesidad de justificarlo. En este punto, muchas personas notan que su relación con el miedo cambia. El miedo no desaparece, pero ya no manda. Aparece cuando hay tensión, cuando hay límites nuevos, cuando hay distancia. Pero ya no te gobierna. Lo observas. Lo sientes. Y eliges igual. Eso es libertad psicológica. No la ausencia de miedo, sino la capacidad de no vivir dirigido por él. También cambia tu relación con la soledad. Ya no se siente como abandono. Se siente como espacio. Como un lugar donde puedes escucharte sin interferencias. Donde puedes descansar sin culpa. Donde no tienes que demostrar nada para existir. Y desde ahí, las relaciones que eliges empiezan a ser distintas. Más honestas. Más simples. Menos basadas en roles y más en presencia real. Esto no significa que tu familia desaparezca de tu vida. Significa que ocupa el lugar que puede ocupar sin invadirlo todo. Significa que hay temas que ya no discutes. Dinámicas que ya no sostienes. Silencios que ya no explicas. Y aunque al principio eso puede sentirse frío, con el tiempo se vuelve profundamente respetuoso. Hay una compasión distinta que nace aquí. No la compasión que se sacrifica, sino la que entiende límites. Puedes ver el dolor del otro sin cargarlo. Puedes reconocer su historia sin vivir dentro de ella. Puedes amar sin confundirte. Y eso, aunque no siempre sea comprendido, es una forma de amor más sana. En este cierre, quiero que te quedes con algo muy simple, pero muy potente. No necesitas demostrarle a nadie que tus límites son válidos. Lo son porque protegen tu integridad. No necesitas que todos estén de acuerdo con tu forma de vivir. Basta con que tú no te traiciones. No necesitas convertirte en alguien duro para cuidarte.
Puedes hacerlo con firmeza y humanidad al mismo tiempo. Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Algo en ti necesitaba este espacio, este silencio, estas palabras. Y si en algún momento sentiste que esto hablaba de ti, honra eso. No como una revelación momentánea, sino como una invitación a seguir eligiéndote incluso cuando sea incómodo. Si este recorrido te ayudó a entenderte un poco más, dale un valor. Un gesto pequeño, consciente. Porque cuidar de tu atención también es un límite. Y si sientes que alguien más podría necesitar escuchar esto, compartirlo no es convencer, es ofrecer compañía. A veces eso basta. Y si decides quedarte en este espacio, volver, seguir explorando, no para cambiarte a la fuerza, sino para entenderte con más profundidad, hacerlo también es una forma de respeto hacia ti mismo. No necesitas tener todo claro ahora. No necesitas resolverlo todo hoy. Basta con algo mucho más humano, no volver a abandonarte para que otros se sientan cómodos. A partir de ahí, todo lo demás empieza a acomodarse, despacio, sin ruido, desde dentro.